Lewis Hamilton ya ha probado su nuevo coche. Quédate hasta el final solo si quieres ver lo que ha dicho de su nuevo auto. Lewis Hamilton llegó a Maranello con una mezcla de emoción y determinación que era evidente en cada uno de sus gestos. Desde el instante en que el avión privado tocó suelo italiano, todo estaba diseñado para recibirlo con la grandeza y la precisión que caracterizan a Ferrari. Una caravana de automóviles negros con el emblema del cabalino rampante lo esperaba en la pista, y al bajar del avión, fue recibido por un pequeño comité de altos ejecutivos de la escudería. Los alrededores estaban impregnados de una atmósfera única, un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. La historia de Ferrari parecía resonar en cada rincón de Maranello, pero también lo hacía el sentido de urgencia y renovación. Este no era un fichaje más, no era una simple transición en la parrilla de Fórmula 1. Esto era una declaración de intenciones. El trayecto hacia las oficinas principales fue casi ceremonial. Mientras los vehículos avanzaban por los caminos rodeados de colinas italianas, Hamilton observaba con atención el paisaje, pero también dejaba entrever su enfoque absoluto en el desafío que tenía por delante. Al llegar a la entrada principal, una serie de banderas ondeaban al viento, y el imponente edificio rojo y blanco reflejaba la luz del mediodía. Desde las ventanas, los empleados miraban con curiosidad y admiración al hombre que había decidido vestir los colores del equipo más icónico en la historia de la Fórmula 1. Había algo simbólico en ese momento, como si el espíritu de Enzo Ferrari estuviera presente, observando cómo una nueva pieza clave se unía al rompecabezas. Suscríbete solo si quieres ver a Hamilton ganando su primera carrera con Ferrari. Dentro de las oficinas, cada detalle estaba cuidadosamente planeado. La sala de reuniones principal había sido preparada con una atención al detalle que incluso Hamilton, acostumbrado a las grandes producciones, no pudo evitar notar. Un modelo a escala del nuevo monoplaza, cubierto por una tela de seda roja, ocupaba el centro del espacio, mientras las paredes estaban adornadas con imágenes históricas de victorias legendarias de Ferrari. Los ingenieros principales y los responsables del desarrollo técnico estaban allí, listos para exponer con pasión y rigor cada uno de los avances que habían logrado en los últimos meses. Este no era solo un monoplaza, era el resultado de un trabajo obsesivo, de noches sin dormir y de cálculos interminables diseñados para devolver a Ferrari a la cima. Hamilton escuchó atentamente cada palabra durante la presentación inicial. Los gráficos tridimensionales, las simulaciones en tiempo real y las explicaciones técnicas captaron su interés de inmediato. Era evidente que no solo estaba allí para ocupar un asiento, estaba completamente involucrado. Sus preguntas, precisas y técnicas, ponían a prueba incluso a los ingenieros más experimentados. Cada ajuste aerodinámico, cada configuración del motor y cada innovación en la suspensión fueron analizados al detalle. Había una interacción casi perfecta entre el piloto y el equipo técnico, como si ambos estuvieran sincronizados en la misma frecuencia desde el primer momento. Uno de los ingenieros mencionó que habían integrado un nuevo sistema de gestión térmica en el motor híbrido, diseñado para maximizar el rendimiento en condiciones extremas, algo que había sido una debilidad para el equipo en temporadas anteriores. Hamilton asintió, haciendo una nota mental de cómo podría utilizar esa ventaja en los circuitos más demandantes. Suscríbete solo si quieres ver a Hamilton ganando su primera carrera con Ferrari. El recorrido por la fábrica fue igualmente impactante. Hamilton caminó por los pasillos donde los monoplazas cobraban vida, rodeado de maquinaria de última generación y un ejército de técnicos que trabajaban con la precisión de relojeros suizos. Había una especie de reverencia hacia el piloto por parte de los empleados. Muchos de ellos lo miraban como si fuera la pieza final que faltaba en el rompecabezas, el hombre que podría transformar el potencial de Ferrari en victorias reales. En un momento, Hamilton se detuvo frente a una estación de trabajo donde un mecánico estaba ensamblando una pieza clave del alerón trasero. ¿Cómo manejan la flexión a alta velocidad?, preguntó, demostrando no solo su conocimiento técnico, sino también su disposición para involucrarse en cada detalle. El mecánico, sorprendido pero complacido, respondió con entusiasmo, explicando los materiales y técnicas utilizadas para optimizar la resistencia y la eficiencia aerodinámica. El momento culminante del día llegó cuando Hamilton finalmente se subió al coche en el circuito de Fiorano. El equipo había preparado todo meticulosamente, desde el ajuste del asiento hasta la calibración de los sistemas electrónicos. Antes de encender el motor, Hamilton cerró los ojos por un instante, como si estuviera visualizando cada curva y cada recta. El rugido del motor rompió el silencio del circuito, y en ese momento, todos los ojos estaban puestos en él. Las primeras vueltas fueron un estudio meticuloso. Cada movimiento del volante, cada cambio de marcha y cada frenada eran analizados con precisión quirúrgica, no solo por Hamilton, sino también por los sensores del coche,
que transmitían datos en tiempo real al muro. Los ingenieros observaban las pantallas con una mezcla de nerviosismo y fascinación. Con cada vuelta, la velocidad aumentaba. Hamilton estaba llevando el coche al límite, explorando sus capacidades y buscando comprender cada matiz de su comportamiento. Las curvas rápidas de Fiorano se convirtieron en su laboratorio personal, y para cuando regresó al garaje después de una tanda de 20 vueltas, el veredicto inicial era claro: el coche tenía potencial, pero había margen para mejorar. Sin embargo, lo que más impresionó al equipo fue la claridad con la que Hamilton transmitió su retroalimentación. Habló de la necesidad de ajustar ligeramente la distribución del peso para mejorar la estabilidad en las curvas de alta velocidad y sugirió cambios en la configuración del diferencial para optimizar la tracción en las salidas de las curvas lentas. Los ingenieros tomaron nota de todo, conscientes de que estaban trabajando con uno de los mejores pilotos de la historia, alguien que podía detectar incluso los más pequeños matices en el comportamiento del coche. La jornada terminó con una cena en un restaurante tradicional en el corazón de Maranello, donde Hamilton tuvo la oportunidad de compartir con el equipo en un ambiente más relajado. Las conversaciones fluyeron desde anécdotas de carreras hasta debates sobre las estrategias para la próxima temporada. Pero incluso en ese ambiente distendido, la determinación era palpable. Había una meta común, un propósito que unía a todos los presentes: devolver a Ferrari al lugar que le correspondía, en la cima de la Fórmula 1. Mientras levantaba su copa para brindar, Hamilton pronunció unas palabras que resonaron profundamente en todos los presentes. Esto no es solo un proyecto, es una misión. Y estoy aquí para completarla. Esa noche, mientras regresaba a su hotel, Hamilton sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Ferrari no era solo un equipo, era una forma de vida, y estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Suscríbete solo si quieres ver a Hamilton ganando su primera carrera con Ferrari. El aire en el circuito estaba impregnado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Los mecánicos, enfundados en sus trajes rojos, se movían como piezas perfectamente sincronizadas de una maquinaria que no permitía errores. Cada tornillo ajustado, cada herramienta colocada en su lugar exacto, era un testimonio del nivel de precisión que había llevado a Ferrari a convertirse en un nombre legendario en el automovilismo. Pero este no era un día cualquiera. Había algo casi eléctrico en el ambiente, una expectativa silenciosa que todos compartían pero ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Era el día en que Lewis Hamilton, un piloto que había conquistado la Fórmula 1 con una combinación de talento innato y determinación inquebrantable, se subiría por primera vez al monoplaza de Ferrari. El proceso que había llevado a este momento no había sido sencillo. Meses antes, en las oficinas de Maranello, las reuniones habían sido largas y tensas. Convencer a un piloto de la talla de Hamilton para unirse a la escudería requería más que una oferta económica atractiva. Se trataba de mostrarle que Ferrari estaba dispuesto a dejar atrás las sombras de los fracasos pasados, que estaban preparados para construir no solo un coche competitivo, sino un coche capaz de llevarlo a la cima una vez más. Fred Vasseur, con su estilo directo pero persuasivo, había jugado un papel crucial en las negociaciones. Cada reunión, cada detalle del plan estratégico presentado, había sido diseñado para demostrarle a Hamilton que este era el momento ideal para formar parte de la historia de Ferrari. Hamilton, por su parte, no había tomado la decisión a la ligera. Pasó noches analizando datos, revisando la evolución de los monoplazas de Ferrari en los últimos años, consultando con su círculo más cercano de confianza y, finalmente, escuchando su instinto. Había algo seductor en la idea de vestir de rojo, de formar parte de un legado que iba más allá de cualquier piloto. Pero no era solo el romanticismo de la historia lo que lo atraía. Era la promesa de un futuro construido sobre la ambición y el deseo de volver a dominar la Fórmula 1. Ahora, en el garaje, todos esos debates y decisiones parecían lejanos. Lo único que importaba era el presente, ese instante en el que Hamilton se preparaba para tomar el control de la máquina más avanzada que Ferrari había creado. Cuando entró al garaje, vestido con su icónico traje de carreras, se hizo un silencio casi reverencial. Los mecánicos, acostumbrados a trabajar bajo presión, detuvieron brevemente lo que estaban haciendo para mirarlo. Su presencia llenaba el espacio, no solo por su estatus como campeón, sino por la confianza tranquila con la que se movía. El monoplaza, cubierto por la lona negra, parecía esperar pacientemente, como un depredador listo para ser liberado. Cuando finalmente se descubrió, el murmullo de admiración fue inevitable. Los detalles del diseño, desde las curvas aerodinámicas hasta la elección del icónico rojo Ferrari, eran un espectáculo por sí solos. Para Hamilton, sin embargo, no era solo una cuestión de estética. Caminó alrededor del coche, examinándolo con una atención casi obsesiva.
Tocó el alerón delantero, pasó su mano por el chasis y se inclinó para inspeccionar los neumáticos, como si cada centímetro del coche tuviera que ganar su aprobación antes de salir a la pista. Los momentos previos a su primera vuelta fueron un torbellino de actividad. Los ingenieros le ajustaron el asiento con precisión milimétrica, asegurándose de que cada control estuviera exactamente donde lo necesitaba. Hamilton, acostumbrado a trabajar con algunos de los mejores equipos de la historia del automovilismo, notó la diferencia en el enfoque del equipo. Había una pasión palpable en cada movimiento, una sensación de orgullo que trascendía lo técnico. Para Ferrari, este no era solo un monoplaza, era un símbolo de lo que podían lograr cuando combinaban tradición e innovación. El momento en que el motor rugió por primera vez fue casi espiritual. El sonido resonó en todo el circuito, haciendo vibrar las paredes del garaje y el asfalto bajo los pies de quienes estaban allí. Los espectadores en las gradas se levantaron al unísono, conscientes de que estaban presenciando algo especial. Mientras el coche salía del garaje, el silencio fue reemplazado por el estruendo del motor cortando el aire. Era un sonido que hablaba de poder, de velocidad, de posibilidades ilimitadas. Las primeras vueltas fueron cautelosas. Hamilton, siempre meticuloso, probó cada aspecto del coche, desde la respuesta en la aceleración hasta el comportamiento en las curvas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a empujar los límites. Cada vuelta era más rápida que la anterior, cada curva tomada con más agresividad. Desde el pit wall, los ingenieros seguían cada movimiento, sus ojos pegados a las pantallas mientras los datos fluían en tiempo real. La telemetría no solo confirmaba que el coche estaba funcionando como se esperaba, mostraba que Hamilton estaba logrando cosas que nadie había anticipado. La lluvia, que comenzó como una ligera llovizna, pronto se convirtió en un desafío adicional. Pero Hamilton no pidió regresar al garaje. En cambio, usó las condiciones cambiantes para entender cómo el coche respondía bajo presión. Era un maestro en su elemento, explorando los límites del monoplaza con una mezcla de curiosidad y determinación. Los ingenieros tomaban notas frenéticamente, conscientes de que cada comentario de Hamilton, por mínimo que fuera, era un tesoro de información que podría marcar la diferencia en la próxima carrera. Cuando finalmente regresó al garaje, el ambiente era eléctrico. Hamilton se quitó el casco, su rostro aún marcado por la intensidad de la experiencia. Sus primeras palabras fueron directas, pero cargadas de significado. Tenemos algo especial aquí. Los mecánicos estallaron en aplausos espontáneos, mientras los ingenieros intercambiaban miradas de triunfo. No había necesidad de decir más. Todos sabían lo que esas palabras significaban. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir la historia de Ferrari, quizás, de la Fórmula 1. Al finalizar la sesión, el ambiente en el garaje estaba cargado de una energía única, casi eléctrica. Todos los presentes sabían que ese momento marcaba el inicio de algo especial. Hamilton llegó al garaje con un andar seguro pero relajado, un contraste evidente con la intensidad que había demostrado en la pista. Su casco aún mostraba las marcas del sudor acumulado durante las vueltas, pero sus movimientos eran pausados, como si quisiera saborear cada segundo de la experiencia. Cuando finalmente se quitó el casco, reveló una sonrisa amplia, genuina, que parecía encapsular la satisfacción de haber vivido algo excepcional. Los ingenieros y mecánicos, que habían estado atentos a cada detalle de su desempeño en pista, se acercaron de inmediato, formando un círculo a su alrededor. Todos querían escuchar lo que tenía que decir, porque sabían que las primeras palabras de un piloto tras una sesión de pruebas son siempre las más sinceras, las que capturan la esencia de lo que realmente sintió al volante. Hamilton no tardó en hablar, y lo hizo con una claridad que dejó a todos sin palabras. El coche, dijo, era como una extensión de su cuerpo. Había algo casi mágico en cómo respondía a cada uno de sus movimientos. Era como si el monoplaza estuviera diseñado exclusivamente para él, una máquina que entendía no solo su técnica, sino también su intuición como piloto. Detalló que la aerodinámica le proporcionaba una estabilidad excepcional en curvas rápidas, permitiéndole llevar el coche al límite sin la más mínima sensación de pérdida de control. Este nivel de precisión, comentó, era algo que no había experimentado en años, quizás nunca. La tracción al salir de las curvas lentas también lo impresionó profundamente. Describió cómo el coche parecía adherirse al asfalto, aprovechando cada gramo de potencia para lanzarlo hacia las rectas con una contundencia que lo dejó asombrado. Incluso mencionó pequeños detalles, como la disposición de los pedales y la ergonomía del volante, que contribuían a una experiencia de conducción fluida y natural, casi instintiva. Los ingenieros tomaban notas frenéticamente, intentando capturar cada palabra de Hamilton. Era evidente que su retroalimentación no solo era técnica,
también tenía un componente emocional que resonaba en cada miembro del equipo. Había algo casi poético en la manera en que describía su conexión con el monoplaza, como si estuviera hablando de una obra de arte en lugar de una máquina. Cada elogio que pronunciaba parecía elevar el espíritu colectivo del equipo, validando meses de arduo trabajo y sacrificios. Sin embargo, también hizo observaciones críticas, aunque de manera constructiva. Comentó que el coche tenía un margen de mejora en términos de frenada en curvas específicas, especialmente en escenarios donde los desniveles del terreno podrían jugar un papel crucial. Pero incluso estas críticas estaban impregnadas de optimismo. Las presentó como oportunidades para perfeccionar una máquina que ya rozaba la perfección. Tras finalizar su análisis inicial, Hamilton fue invitado a una reunión estratégica que se llevó a cabo en una sala apartada del bullicio del garaje. La sala, minimalista pero cargada de tecnología, parecía diseñada para fomentar la concentración y la innovación. Allí lo esperaba Charles Leclerc, quien había estado observando la sesión desde una plataforma elevada. Leclerc, vestido con su habitual uniforme impecable, mostró una expresión de curiosidad y respeto al ver entrar a Hamilton. Era un momento simbólico, dos generaciones de pilotos, dos estilos diferentes, unidos por un objetivo común. La interacción entre ellos fue fluida desde el principio, como si ya compartieran un entendimiento implícito. Leclerc comenzó hablando sobre su experiencia con el coche en sesiones anteriores, destacando detalles técnicos que consideraba esenciales para las primeras carreras de la temporada. Su tono era sereno pero seguro, mostrando una confianza que había sido moldeada por años de crecimiento en el equipo. Hamilton escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas precisas que demostraban su interés genuino. Luego tomó la palabra, compartiendo anécdotas de su vasta carrera que ilustraban cómo enfrentar situaciones de alta presión y tomar decisiones críticas en fracciones de segundo. Su experiencia se convirtió en una fuente de inspiración para todos en la sala, pero especialmente para Leclerc, quien absorbía cada palabra como si se tratara de una lección invaluable. A pesar de la diferencia en sus trayectorias, ambos pilotos demostraron un nivel de respeto mutuo que era palpable. Hamilton no intentaba imponerse como una figura dominante, y Leclerc no mostraba el menor rastro de inseguridad. Era un intercambio de ideas entre iguales, un diálogo constructivo que reflejaba el potencial de una colaboración única. Los ingenieros, mientras tanto, seguían el intercambio con una atención casi obsesiva. Anotaban cada comentario, cada sugerencia, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico. La reunión no solo giró en torno a estrategias técnicas, también abordaron aspectos más abstractos, como la mentalidad necesaria para afrontar una temporada llena de expectativas. Hamilton habló de la importancia de mantener la calma bajo presión, mientras que Leclerc añadió que el apoyo del equipo sería crucial para mantener la moral alta durante los momentos difíciles. Juntos, delinearon una visión compartida de lo que querían lograr, no solo en términos de victorias, sino también en cómo representar al equipo y construir un legado duradero. Cuando la reunión llegó a su fin, había una sensación de propósito renovado en el aire. Hamilton y Leclerc se dieron un apretón de manos firme, una señal de respeto y compromiso. Ambos sabían que el camino por delante sería desafiante, pero también entendían que estaban mejor preparados para enfrentarlo juntos. Al salir de la sala, los ingenieros y estrategas regresaron a sus estaciones con una energía palpable. Era como si el tiempo que habían pasado allí hubiera reforzado su determinación colectiva. Cada miembro del equipo se sentía parte de algo más grande, algo que trascendía los límites de la competición. La temporada aún no había comenzado, pero en ese momento todos supieron, con absoluta certeza, que estaban en el camino correcto hacia la grandeza. En un ambiente cuidadosamente preparado para garantizar privacidad y comodidad, Lewis Hamilton entró en la oficina de Frédéric Vasseur. El aire estaba impregnado de una ligera tensión, no de esas tensiones incómodas, sino de una que parecía anticipar algo trascendental. La decoración de la habitación, sobria y elegante, ofrecía un contraste interesante con la atmósfera del paddock, bulliciosa y frenética, como si esta pequeña burbuja de calma hubiera sido diseñada para momentos como este. Hamilton, vestido con su inconfundible estilo que mezclaba deportividad y sofisticación, cruzó la estancia con un andar seguro pero relajado. Vasseur lo esperaba detrás de un escritorio de madera pulida, levantándose para recibirlo con un apretón de manos firme pero cálido. Este encuentro, aunque inicialmente parecía ser uno más en la agenda de ambos, se transformaría rápidamente en una conversación cargada de significados, ambiciones y una inesperada conexión emocional. Hamilton tomó asiento frente al director del equipo, pero no fue hasta que Vasseur le ofreció un café que realmente comenzó a soltarse. «Es impresionante», comenzó Hamilton,
rompiendo el hielo con una sonrisa que delataba tanto admiración como incredulidad. No pensé que pudiera sentir algo así tan rápido. Su voz tenía un matiz que combinaba sorpresa con satisfacción, como si estuviera describiendo un descubrimiento personal que, hasta ese momento, había parecido imposible. Vasseur no necesitó preguntar a qué se refería. Había escuchado suficientes comentarios de pilotos como para saber que Hamilton hablaba del monoplaza. El británico continuó, gesticulando con las manos mientras intentaba poner en palabras lo que había experimentado en la pista. Dijo que el coche no solo era rápido, sino que tenía una respuesta casi intuitiva, como si estuviera diseñado para anticipar cada uno de sus movimientos. Es como si estuviera vivo, dijo, riendo suavemente, pero con una seriedad que dejaba claro que no estaba exagerando. Cada curva, cada frenada, cada aceleración, todo se siente como una extensión de mí mismo. Nunca había experimentado algo así, ni siquiera en mis mejores años. Hamilton se detuvo un momento, como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de decir. Luego añadió, en un tono más bajo pero lleno de convicción, es un juguete, Frederick. Un juguete diseñado exclusivamente para mí. Vasseur escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando pero sin interrumpir. Sus años de experiencia le habían enseñado a valorar los momentos en que un piloto hablaba con esta clase de pasión. Sabía que esas palabras no eran solo halagos, sino una ventana a la conexión que Hamilton había establecido con el coche. En su mente, Vasseur repasaba los meses de trabajo que el equipo había invertido en el diseño del monoplaza, las innumerables horas en el túnel de viento, las discusiones técnicas, los ajustes infinitos. Todo había valido la pena. Lo sabía porque había algo en la voz de Hamilton que iba más allá de la emoción pasajera. Era la certeza de alguien que había encontrado una herramienta capaz de llevarlo a un nivel superior. Hamilton no se detuvo ahí. Habló de las posibilidades que veía con este coche, de cómo sentía que podría ser el catalizador de algo histórico, no solo para él, sino para Ferrari. Siempre he tenido fe en mis habilidades, dijo, apoyándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que Vasseur entendiera la seriedad de sus palabras. Pero este coche es diferente. Con esto, no solo vamos a ganar carreras, vamos a ganar el campeonato. Estoy absolutamente seguro de ello. La seguridad en su voz era casi palpable, llenando la habitación de una energía que hizo que incluso Vasseur, normalmente reservado, sintiera un escalofrío de anticipación. Vasseur respondió con una sonrisa que mezclaba orgullo y satisfacción. Luis, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tengo la misma sensación. Este equipo ha trabajado incansablemente para llegar a este punto. Y tú eres la pieza final de este rompecabezas. No tengo ninguna duda de que juntos podemos lograr cosas increíbles. Hizo una pausa, como si quisiera darle peso a lo que estaba a punto de decir. Pero quiero que sepas algo. En Ferrari, no somos solo un equipo. Somos una familia. Y ahora tú formas parte de ella. Eso significa que estaremos contigo en cada paso del camino, en los buenos momentos y en los difíciles. Nunca estarás solo en esta misión. Las palabras de Vasseur parecieron resonar profundamente en Hamilton, quien asintió lentamente, como si estuviera procesando el significado completo de lo que acababa de escuchar. Había algo especial en ese momento, una conexión que iba más allá de lo profesional. No era solo un piloto hablando con su jefe de equipo, era un hombre compartiendo su visión con alguien que creía en él tanto como él creía en sí mismo. Continuaron hablando, explorando ideas y estrategias, pero también compartiendo historias personales que ayudaron a construir un entendimiento más profundo entre ambos. Hamilton habló de los momentos que lo habían definido, de los desafíos que había enfrentado, y de lo que significaba para él tener la oportunidad de competir con Ferrari, una marca que siempre había representado la cima del automovilismo. Vasseur, por su parte, compartió sus propias experiencias, sus metas para el equipo, y cómo había llegado a creer que Hamilton era la elección perfecta para liderar esta nueva era de Ferrari. Habló de la importancia de la mentalidad, de cómo transformar la presión en motivación, y de cómo veía en Hamilton no solo a un campeón, sino a un líder capaz de inspirar a todo el equipo a alcanzar nuevas alturas. En un momento particularmente emotivo, Vasseur mencionó cómo, desde niño, había soñado con ver a Ferrari en lo más alto del podio, y cómo sentía que ese sueño estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Cuando la conversación llegó a su fin, ambos hombres se levantaron de sus asientos y se dieron un apretón de manos que selló no solo un acuerdo, sino un entendimiento mutuo. Mientras Hamilton salía de la oficina, con una sonrisa que reflejaba tanto confianza como determinación, Vasseur se quedó mirando la puerta cerrarse, sintiendo que acababa de ser testigo del inicio de algo extraordinario.
Ambos sabían que lo que acababa de ocurrir en esa pequeña oficina no era solo una charla más. Era el comienzo de una historia que tenía el potencial de cambiar para siempre el curso de la Fórmula 1. Cuando la jornada finalmente llegó a su fin, Hamilton se retiró a su hotel, pero no sin antes detenerse unos minutos en la entrada principal de la fábrica. Miró hacia el logo de Ferrari, iluminado bajo el cielo nocturno, y sonrió. Sabía que había tomado la decisión correcta. Este era el comienzo de algo grande, algo que no solo definiría su legado, sino también el de Ferrari. Ese logo no era simplemente un emblema de una marca, era un símbolo, una promesa y un juramento. Representaba décadas de historia, pasión y un linaje de campeones que habían escrito su nombre en los anales de la Fórmula 1 con tinta imborrable. Mirar ese logotipo en ese momento era más que contemplar una nueva etapa. Era un recordatorio de la magnitud del desafío que acababa de aceptar, un reto que iba más allá de lo técnico o deportivo. Se trataba de formar parte de una narrativa mítica, casi intocable, que había cautivado a generaciones enteras. El sonido lejano de los últimos trabajadores de la fábrica cerrando puertas y apagando luces le resultaba tranquilizador. Era una mezcla de profesionalismo y rutina que había sentido antes, pero ahora parecía diferente. La gente en Ferrari vivía y respiraba su trabajo como si estuvieran sirviendo a algo más grande que ellos mismos. Lewis podía sentir esa energía en el aire, una dedicación que trascendía lo individual. Durante el día, mientras recorría las instalaciones, había notado cómo cada detalle estaba pensado al milímetro, cómo cada persona se movía con un propósito. Había hablado con ingenieros que, con ojos brillantes, le explicaron los avances que esperaban implementar en el monoplaza, técnicos que conocían cada tuerca y tornillo como si fueran extensiones de sí mismos, y diseñadores que le mostraron bocetos de lo que sería su futuro coche. Todo respiraba una mezcla de innovación y respeto por la tradición, como si cada decisión estuviera guiada tanto por la búsqueda de la victoria como por la necesidad de honrar el pasado. En el fondo, Lewis sabía que esto era diferente. Su tiempo en Mercedes había sido extraordinario. Había construido una dinastía junto a un equipo que lo entendía, que lo valoraba y que sabía cómo sacar lo mejor de él. Pero esta nueva etapa no era simplemente un cambio de equipo. Era una reinvención. Ferrari, con toda su historia y su peso emocional, representaba algo más que una escudería. Era un fenómeno cultural, una entidad casi religiosa en el mundo del automovilismo. Había algo especial en esa conexión entre la escudería y sus fanáticos, una pasión que no tenía paralelo. Y ahora, al comprometerse con esa historia, Hamilton se convertía en parte de algo más grande que él mismo, algo que millones de personas seguirían con devoción. De vuelta en su hotel, la suite era impecable, decorada con un estilo moderno pero con toques italianos que daban un guiño al lugar en el que se encontraba. Sin embargo, Lewis apenas lo notaba. Su mente seguía en la fábrica, en las conversaciones que había tenido y en las caras de las personas que conoció. Pensaba en los ingenieros que le habían mostrado prototipos de piezas revolucionarias, en los diseñadores que hablaban con emoción contenida sobre los pequeños detalles que podían marcar la diferencia. Pensaba en las palabras de John Elkann, quien, con tono firme pero amigable, le había hablado de la importancia de esta asociación no solo para Ferrari, sino para el automovilismo en general. Elkann le había dicho que la llegada de Hamilton a Ferrari no era solo una estrategia. Era un mensaje al mundo, un recordatorio de que la grandeza no se conforma con el pasado, sino que se redefine constantemente. Cada momento del día volvía a su mente como en un collage. Recordó el momento en que le mostraron una sala llena de trofeos históricos, un lugar que parecía más un museo que una sala de trofeos. Era un recordatorio de lo que estaba en juego, de la herencia que ahora tenía la responsabilidad de proteger. Pensó en las palabras de Fred Vasseur, que había sido brutalmente honesto con él. No se trataba solo de sumar victorias, sino de liderar un equipo hacia una nueva era. Vasseur le había dicho que Ferrari no necesitaba un piloto que simplemente corriera rápido. Necesitaba un líder, alguien que pudiera inspirar tanto dentro como fuera de la pista. Hamilton entendió en ese momento que este desafío no sería simplemente técnico, sino profundamente personal. Tendría que adaptarse, aprender y, quizás lo más difícil, integrar su forma de ser en un entorno que veneraba la tradición. Mientras la noche avanzaba, Lewis decidió repasar las notas que había tomado durante el día. Cada conversación, cada pequeño detalle, todo lo que podría ayudarle a entender mejor su nuevo entorno. Había apuntado las impresiones iniciales del coche, las áreas donde veía potencial y los aspectos en los que tendría que trabajar. Sabía que la transición no sería sencilla. Ferrari, a pesar de su grandeza, había tenido problemas en los últimos años. Había inconsistencias, errores estratégicos y momentos de frustración que los alejaron de la gloria. Pero también sabía que,
con el equipo adecuado, esos problemas no eran insalvables. Había una base sólida, una estructura que, con el enfoque correcto, podía transformarse en una máquina imparable. Pensaba en los tifosi, en cómo reaccionarían al verlo vestir de rojo por primera vez. Sabía que habría críticas, escepticismo y una presión que no había experimentado antes. Pero también sabía que había algo especial en esa relación entre Ferrari y sus fanáticos, una conexión casi visceral que podía ser tanto una carga como una bendición. Se imaginó en Monza, escuchando los cánticos, viendo las banderas ondear y sintiendo la energía de miles de personas que vivían y respiraban Ferrari. Ese pensamiento lo llenó de una mezcla de emoción y responsabilidad. No quería decepcionarlos. Quería ser parte de algo que los hiciera sentir orgullosos, algo que renovara su fe en la escudería. Finalmente, mientras apagaba las luces, un último pensamiento cruzó su mente. Esto no era solo el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Era el comienzo de algo que podía cambiar la historia de la Fórmula 1 para siempre. Sabía que los próximos días, semanas y meses estarían llenos de trabajo arduo, de sacrificios y de momentos en los que se cuestionaría a sí mismo. Pero también sabía que cada esfuerzo valdría la pena. Estaba listo para darlo todo, no solo por él, sino por Ferrari, por los tifosi y por el legado que quería dejar. Y en ese momento, mientras el silencio de la noche lo envolvía, Lewis Hamilton sintió algo que no había sentido en años: la emoción pura de enfrentar lo desconocido.